Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Generalmente este día de la semana lo procuramos dedicar a algún tema importante que nos lleve a la reflexión profunda respecto a tantas cosas que nos preocupan en este llamado mundo globalizado. En esta, pues a mí me gustaría más decir, en este mundo ecuménico, en donde ya hay una unidad de conciencia en derechos humanos, una unidad de conciencia. Qué impresionante, hace casi un mes, la encuesta que se hizo aquí en la Ciudad de México, con muchos cientos de niños, para preguntar sus preocupaciones, sus temores, sus angustias. A lo que menos miedo le tienen es a los fantasmas, los niños pequeños mexicanos. A lo que más miedo le tienen es a los secuestros, a la violencia, a la policía. Eduardo Garza Cuéllar, qué gusto tenerte con nosotros, porque hay cosas que a los padres de familia nos preocupan. Bueno, pues más bien el gusto es mío y agradecido contigo de la invitación y también agradecido de poder estar aquí y dialogar contigo y con toda la gente que se junta y que se congrega en torno a tu programa. Muchas Mi querido gracias. maestro, estuve en Saltillo en días pasados. Platiqué con algunas personas a las que les regalé tu CD, tu disco compacto. Gracias. Maravilloso, maravilloso disco compacto, donde haces un análisis estético de Los Miserables. Es formidable y lo conectas con algo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, todo el planteamiento que hacen principalmente Lawrence Kohlberg en Harvard respecto a los 6 niveles del camino de la ética para poder crecer y llegar a convertirnos en personas. Oye, pues ¿qué no nació persona? No, nació ser humano. Es ciertamente un ser humano. Es un niño, es una niña. Desde que está en estado embrionario, estamos ante un ser humano. Pero tiene que convertirse cabalmente en varón, cabalmente en mujer, cabalmente asumiendo los valores humanos. Y ese es el proceso que da la educación y la sociedad, Eduardo. Tal cual. Y hay ejemplos muy dramáticos por ejemplo, uno muy famoso en 1800, el niño salvaje de Aveyron, sí, que se le encuentra en estado natural, un niño que se había perdido. De ahí vienen todos los mitos estos de Tarzán y tal. Es el siglo XIX, ¿no? Sí, pero en enero del 2007 se encontró una niña en Camboya que había estado perdida, la friolera, de 18 años, desde los 8, y tiene 27. Es una nota periodística, a ella se la encontró el día 20. Porque te digo, a mí me sonaba como del siglo quién sabe cuántos, ¿no? Claro. Y sin embargo, hace unos meses... Pero el niño de Aviñón es del siglo XIX. Es del 1800, sí, siglo XIX. Siglo XIX. Pero en el siglo XXI también tenemos una niña salvaje en Pero hay Camboya. paralelismos.
entre el niño de Aveyrón y, por supuesto, Rousseau, por ejemplo, ¿no? La teoría del salvaje amistoso y Ajá. todo esto, que en buena medida se cae con esta experiencia concreta. No es que el hombre haya existido solo, aislado como individuo, y después haya decidido firmar un contrato social a la manera de Hobbes. Es que siempre fuimos y solo somos personas en la medida en que nos reconocemos en el espejo de los ojos del otro. En Es la decir, medida en que somos comunitarios. Exacto, y si no, no puedes desarrollar, porque es lo que le pasó, pensaban que el niño era sordo. No, estaba perfectamente bien, o sea, desde el punto de vista anatómico funcionaban sus oídos. Pensaban que tenía algún retraso mental, no. En absoluto. Pensaban que tenía dificultades de... No, el problema es que al no tener en su momento, María Montessori hablaría del periodo sensible, el estímulo que solamente me puede dar la interacción con el otro. Exacto. No pudo desarrollar su potencial, aprendió muy pocas palabras en su vida social, después sufrió mucho, temía de los hombres, manejó muy pocos utensilios, en fin, nunca pudo ser una persona capaz de desarrollar su potencial. Una persona capaz de funcionar en la vida comunitaria como funcionamos. Lo cual nos hace pensar que dentro de las, digamos, grandes metáforas fundacionales de la sociedad humana, una es ciertamente el contrato, Hobbes, ¿no? Es decir, el hombre es el lobo del hombre y tenemos que establecer un contrato y generar el imperio de la violencia o la monopolio de la violencia en el Estado para que tú no me comas a mí, para que yo no te violente a ti, etcétera. Para que no haya robos y para que... Ese es un modelo. Pero el otro gran mega modelo es de la alianza, que ya no viene de Hobbes, sino del Génesis, en el cual es precisamente el vínculo comunitario previo a la noción de individuo. Es decir, primero somos nosotros. El yo es una invención, curiosamente, de la modernidad, en contrario sentido a lo que nos habían hecho entender. Tú recuerdas y recordarás siempre toda tu vida y conservarás adentro de tu alma a Alejandro García Durán, al Chinchachoma. Por supuesto. Él decía el siglo pasado que el mayor descubrimiento del siglo XX, ¿cuántos hubo? Descubrimientos, inventos, hombre, es una lista inagotable. Y él decía, el mayor descubrimiento del siglo XX fue el concepto del yo, el valor de la persona, independientemente de su religión, de su vida, de sus creencias ideológicas, de sus preferencias políticas, el valor de cada persona, incluyendo, sin excluir, al asesino, al criminal, al drogadicto, por supuesto, al alcohólico, en fin, sí, quizás, al enfermo mental. Todos tienen una dignidad. Por supuesto, habría que entender si en el siglo XX se genera o en el siglo XX se reconoce ya de una manera, vamos a decir, de consenso entre todos los países, entre Lamentablemente todas las culturas. No. Por eso, pero digamos, a nivel conceptual, por lo menos, lo tenemos todos, y bueno, pues de esto habría que profundizar mucho, ¿no? Por supuesto, y yo creo que es básico, dirán los radioescuchas, uy, esto va a ser pura filosofía, que no voy a entender, que Canseco no va a entender nada, pues voy a hacer el esfuerzo de entender, pero regreso al origen de este programa. Vamos a hablar de la ética mundial, de la ética en este mundo, en esta vecindad que se ha convertido el mundo. Y dije, a los padres de familia nos preocupa. Bueno, a mí ya no me preocupa como padre de familia. A mí me preocupa como abuelo, mano. Bien, feliz. Sí, porque hemos estado en pláticas, hemos estado viendo situaciones y circunstancias. Por ejemplo, la vida de los niños pequeños hoy y la vida de nuestros hijos adultos, cuando fueron pequeños. Es distinta. En la Ciudad de México, en el Parque México, en el Parque España, en Chapultepec, en Valle de Guadalupe, en los Dinamos de Coyoacán, de Contreras, corriendo, divirtiéndose, haciendo ejercicio, en un parque jugando cascarita de fútbol. Y hoy vemos muy pocos niños, Eduardo, por dos factores. Uno, la inseguridad pública. Dos, la mamá trabaja, el papá trabaja, mejor le regalo un Game Boy, mejor le pongo la televisión, mejor le regalo jueguitos, mejor
mejor. Y entonces, pues, esa estimulación del yo para que se sienta valorado en el periodo sensible del que habla María Montessori, esa estimulación que mamá, papá y otros niños le dan al niño para que se desarrolle al máximo en sus potencialidades de todo tipo, se ve hoy lastimada. Así es. Vamos a escuchar un planteamiento muy interesante que nos va a obsequiar el maestro Eduardo Garza Cuéllar después de una pausa. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestro, déjame decirte, maestro, mi querido Eduardo, he aprendido tantas cosas de ti. Eduardo Garza Cuéllar, oye, el progreso del siglo pasado fue extraordinario, verdaderamente extraordinario. El estilo de vida, las incluso comodidades, el poder usar muchísimo más tiempo, disponer de más tiempo de ocio. Hay tantas cosas, ¿no? Si comparamos el año 1907 con el 2007, bueno, qué impresionante cambio. Es impresionante en todos los sentidos. Somos más felices hoy. La humanidad en términos generales se acercó a la felicidad o sigue habiendo miseria, explotación, violencia, odio, inseguridad, incluso en mayor grado en muchas sociedades. Eduardo, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué no logramos un progreso global? Yo creo que este es un cuestionamiento muy propio de nuestro tiempo. Es decir, nuestros abuelos positivistas en el siglo XIX no hubieran pensado siquiera esta dicotomía. Para ellos el progreso tecnológico y científico era sinónimo de progreso social y de desarrollo humano, etcétera. No habría otro camino. Y eso era una fe muy, muy, muy marcada en el positivismo. Afortunadamente hoy hay quien como tú y como yo se lo pregunta. Es más, yo creo que pocos creerían que el progreso científico y tecnológico desvinculado de una noción ética, de una noción sobre lo humano, puede aportarle felicidad a nadie. Y eso nos fue advertido desde inicios del siglo XX por los grandes intuitivos de nuestro tiempo. Estoy pensando en los literatos, estoy pensando en el Dr. Moreau, en la historia de Frankenstein. Es decir, estoy pensando incluso en hechos históricos como el Titanic. Es decir, que de repente empezaron a decir, oye, espérame, no es cierto, no necesariamente quien sabe más desde el punto de vista científico y tecnológico va a generar felicidad. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, Perdón, déjame citar a mi amigo Eduardo Garza Cuéllar en una de sus muchas frases afortunadas, a ver si me acuerdo textualmente. El científico busca lo que el artista encontró. Así es. Ya lo encontró el artista. La intuición creadora siempre precede, a veces por siglos, la constatación de un fenómeno en lo académico, con todo el rigor académico, etcétera. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Mientras los científicos de la época estaban obsesionados por el paradigma del positivismo, por el paradigma de progreso científico y tecnológico igual a felicidad, los literatos empezaron a darse cuenta que esto no llevaba a ningún lado, y hoy es conciencia generalizada el que esto no necesariamente, no podemos prescindir de ello, es una condición necesaria quizás, pero no suficiente para el progreso humano. Y si tú te fijas en los paradigmas de medición que hoy usan por ejemplo, los economistas o los científicos sociales en general, te vas a dar cuenta que han evolucionado. Tú sabes mucho de esto y no me quiero desviar, pero el IQ,
que es un paradigma típicamente positivista para la medición de la inteligencia. Medir qué tan inteligente es una persona. Exacto, ¿no? Hoy hablamos de otros tipos de inteligencia. Por supuesto. Con Garner, con Goleman, es decir, inteligencia emocional, y de hecho has hecho muchos programas y tú sabes mucho de eso. En economía pasa lo mismo, ¿no? El PIB, ¿de qué le sirve a un país ser el décimo PIB quiere primer? decir Producto Interno Bruto, Exacto, producción ¿no? de riqueza que genera una nación cada año. Exacto. Hoy se está sustituyendo, por ejemplo, por el índice de desarrollo humano, incluso por el índice de felicidad, y esto no lo miden los filósofos, ni lo miden los econometristas, los economistas más avanzados. La razón por la cual se le da el Nobel a Amartya Sen es porque genera un índice. El índice de desarrollo humano, bueno, a partir de su pensamiento se genera el índice de desarrollo humano que hoy utiliza la ONU y que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está basado en él, etcétera, que en pocas palabras te dice, a mí de nada me sirve ser el 11º país en la escala del PIB si esto no se refleja en algo que impacte directamente la vida de las personas. Entonces, medir, por ejemplo, la esperanza de vida, medir, por ejemplo, la educación, medir son... El grado de calidad. Es ir acercando la medida a la vida, por decirlo así. Entonces, por decirlo muy burdamente, el IQ es a la inteligencia lo que el PIB a la economía. Pero las nuevas mediciones están intuyendo lo que tú dices. Lo que están intuyendo es de qué me sirve el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, si no impacta en la cotidianidad de un niño que va al parque, en la cotidianidad de una familia, etc. En la sensación de bienestar y de bien ser, exactamente, ¿no? Del niño, de la mamá, del papá, cual, del hermanito, de todos. Cual. No, bienestar. Exacto. Estar bien. Vivir en gracia. No estoy hablando en términos teológicos. Estoy hablando, como lo hizo José Antonio Ugarte, el economista, en términos humanos. Uh-huh. Qué gacho, perdone, pero qué gacho vivir en desgracia. Sí. Es mejor vivir en gracia. No estar con el hígado amargado toda la vida y con cara de híjole. Ya que estamos hoy de divergentes y no vamos a llegar al tema hasta dentro de quién sabe cuántos programas. ¿Cuál es la ética? Pero ¿cuál es el papel? Es que esta no me aguanto, pero fíjate cómo en Kierkegaard, y ya luego te prometo que algún día hablaré del tema al que venía, el humor es un estado fabuloso de acceso a la vida espiritual. Es decir, yo solo me puedo reír de aquello frente a lo cual tomo distancia. Es decir, yo te podría decir, mira, se cayó una viejita y te digo, es tu abuelita, y como que dices, qué óvole, se me congela la risa. Pero si no se trata de reír de una tercera persona, sino de mí, para tomar distancia de mí, diría Kierkegaard, tengo que sostenerme en un nivel de valores más trascendentes a aquello lo que me pasa. Si el mexicano ríe de la muerte, en el fondo está intuyendo, quizás de una manera muy inconsciente, muy precaria, algo que la trasciende, porque si no, nadie podría reír de la muerte. A ver, de la muerte propia, sobre todo. Al mencionar al máximo filósofo de Dinamarca, nos llevas al concepto que maneja Kung, que maneja de la cortina, de la ética mínima y la ética máxima. ¿Se conecta con el tema? Bueno... ¿Ya le entraste al tema? Bueno, pues porque ya lo dijiste tú. Quién sabe cómo se conecten, pero... Oye... Se conectan, obviamente, es decir... para yo reírme de mí mismo, es precioso, reírte de tus propios osos, en vez de sentirte ofendido. Necesito intuir un valor trascendente que me hace... Es decir, necesito pararme en algo. Tomar distancia, pero al tomar distancia hacia arriba, me paro en un valor trascendente. Y me dejo de tomar tan en serio a mí mismo. Mis circunstancias, mis broncas, mis problemas, mis situaciones. Y me río de mis errores. Y me río de mis errores, de mis pecados, de mis problemas, de mis perversidades. No las presumo. No, pero es tomar una distancia espiritual frente a las cosas. Por eso... El estado de gracia, retomando lo que tú decías, uh-huh. es un estado que tiene que ver con el humor. Y el problema a veces de muchas personas, como decía el bueno de Germán Dehesa, los políticos mexicanos son unos desgraciados, no tienen gracia. O sea, no tienen sentido del humor. En su mayoría.
en su mayoría no la tienen, o a veces no la muestran, porque en lo individual son muy pero a nivel público manifiestan una cierta amargura terrible. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es conectar el humor con lo espiritual y, por supuesto, algún día entraremos al asunto de la ética global. No, pues ya estamos adentro. Ya estamos. Oye, mira, perdón, De alguna manera. a ver, déjame decirle a nuestro auditorio. Eduardo Garza no me ha entendido desde hace 4 años. ¿Por qué le digo que lo que él hizo con la obra Los Miserables y con los personajes de Los Miserables es un análisis estético? Dice, ¿qué? Bueno, tú conoces a Alfonso López Quintás, pero a lo mejor no lo has leído a fondo o alguno de sus libros no lo has leído, Análisis Estético de Obras Literarias, donde hace una conexión hermosísima entre la estética, el estudio de lo bello, el planteamiento de lo bello y la ética, el estudio de lo bueno. Y es que lo bueno es bello y lo bello es bueno necesariamente. Y al hacer un análisis estético de una obra literaria del siglo XVII o del Quijote, si tú quieres, de Shakespeare, de León Tolstoy, de quien tú quieras, estás descubriendo, estás develando o desvelando, quitándole el velo a los valores de nivel superior que hay en esa obra literaria, que son los valores éticos, los que nos hablan del bien, de la bondad, del espíritu de Quijote, ¿no? El Quijote loco, que su búsqueda es el bien, el bien, el bien, el bien. No la verdad, el bien. Y que lucha por un bien en su propia locura, en su propia psicosis. Y en la familia, queridos amigos radioescuchas, ¿hay buen humor en tu familia? O cada detallito, cada palabra, uy, ofende a todos. No me toques, no me digas. Uy, ya me ofendiste, ya me lastimaste. Uy, no me dejaste hablar. Uy, ¿eres susceptible? Entonces no va a haber buen humor. El humor es muy importante para que pueda florecer una auténtica y profunda relación humana. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestro Eduardo Garza Cuéllar, hoy en esta ética mundial nos encontramos muchos elementos positivos, sin duda, pero también faltan muchas cosas porque es una opinión más o menos generalizada que con el pretexto, con el pretexto de los derechos humanos que corresponden al camino de la ética mínima, o sea, mínimamente reconoce que el detenido, el criminal, el secuestrador, tienen derechos humanos, que no deben abusarse, como hemos visto ahora en las noticias, tantos abusos que cometen las autoridades policíacas en muchos países. Bueno, que eso no debe permitirse porque va en contra de los derechos humanos. Pero es una opinión general que ahora esa ética mínima ha puesto por encima de los derechos de la víctima, los derechos del ofensor, del agresor. Yo lo enmarcaría en una cuestión un poco más genérica, a ver cómo te parece. Primero aclarando conceptos muy rápido. Vivimos en una sociedad plural, diversa, secularizada, globalizada. Es decir, tenemos diferentes nociones sobre el sentido de la vida y de la muerte. Tenemos diferentes nociones de vida buena. Tenemos diferentes éticas de máximos. Tú podrías ser católico, otro podría ser agnóstico, otro podría ser ateo, otro podría ser judío, otro podría ser... Y todos tener una noción
necesariamente sobre una ética de máximos, o sea, sobre el destino de su vida y sobre la mejor manera como ellos pueden expresar su vida. Digamos, crítica a la razón práctica de Immanuel Kant. Podemos llegar a conceptos universales por razones prácticas. En términos prácticos nosotros vemos que en la ética de máximos no. Pero precisamente la aportación kantiana y de raíz kantiana es entender que no solo hay una ética de la felicidad a la manera, digamos, aristotélica, sino también hay una ética que podemos llamar una ética de mínimos, una ética de la justicia. A ver, platícanos un poquito cómo es la ética de la felicidad en Aristóteles. El sentido de la vida es la felicidad y habría que orientar toda mi energía hacia allá. Lo plantea un filósofo y 23, 24 siglos después, lo toma un psicólogo, Viktor Frankl, cuando te habla de dale sentido a tu vida. Dale sentido a tu vida. Y Cristo, desde luego, lo enfatizó toda su vida, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde, en un sentido sí que es muy pragmático, muy sociológico, es difícil que yo te convenza a ti y a todos los que nos están escuchando de que el sentido de la vida es este. ¿Sí? Digamos unívocamente, como para decía todos. El catecismo de Ripalda, el sentido de la vida es tal, u otras ideas. Entonces, de una manera mucho más modesta, decimos hoy, esas éticas de máximos son fundamentales, pero también es fundamental nada más para la convivencia y para la subsistencia, nada más para darle sustentabilidad a la vida social, ecológica, etcétera, acordar entre todos una ética de mínimos, es decir, una ética de la justicia, es decir... Ponernos de acuerdo en puntos básicos. En puntos básicos sin los cuales no hay sociedad. Punto. Ya olvídate de que el sentido de la vida... Entonces, esa ética mínima o ética cívica, su palabra fundamental no sería la felicidad, el sentido de la vida buena, sino la justicia. La palabra clave sería justicia. En el sentido de dar a cada quien lo que le corresponde. En el sentido de dar a cada quien le corresponde, en el sentido de dar viabilidad, en el sentido de escuchar a todas las personas que tienen derechos. Los derechos humanos de los que tú hablabas serían una expresión típica de la ética de mínimos. Oportunidad a todos. Exacto, igualdad de oportunidades, no discriminación, en fin, hay mucho que podríamos abordar sobre las distintas generaciones, 4 generaciones de derechos humanos, etcétera. Pero ahorita más me metería en decir... Tú y tu vecino de tu unidad habitacional o de donde vivas pueden no compartir éticas de máximos porque tú eres agnóstico o porque tú eres ateo. En tu conciencia interna lo eres, no tienes fe. Está bien. El otro es súper religioso. Todo. Sin embargo, para la convivencia entre vecinos, ambos pueden respetar ciertos principios y acordar y consensar ciertos principios que les hagan más fácil la vida y que les hagan más llevadera la vecindad. Y esto que yo estoy poniendo en pequeña escala, si lo amplificas hasta esa aldea global a la que tú te referías hace unos minutos, es un poco lo mismo, ¿sí? Porque hay países y hay culturas. Entonces, hay quien se ha preocupado por construir esto de una manera maravillosa, así como un famoso teólogo alemán que estuvo en México y llenó el teatro. ¿A ti que te gustan los eventos así como así enormes? Bueno, hubieras estado feliz porque a ti te gusta. Llenó el Teatro Metropolitano. Y no solo eso, sino que había 1,500 personas afuera en un salón esperando y viendo por video, y en otro lugar 2,000, y se transmitió de manera simultánea a muchas universidades de México y de Centroamérica el evento con Hans Küng. Sí, no se metió en temas polémicos de teología. Su propuesta es la ética mundial. En la mesa estaban sentados obispos de muchas iglesias, personas representantes. El siguiente día estaba, por decirte, desde José Carral, Mario Molina, Premio Nobel de Química. En la mesa del día anterior estaba el obispo Samuel Riz, personas de la Arquidiócesis de México, personas de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Ortodoxa Griega, etcétera. Es decir, lo que quiero decir es que congrega una gran cantidad de personas esperanzadas y convencidas de que hay que trabajar en el consenso. Y estas nociones digamos que desde hay que trabajar en la búsqueda de acuerdos, hacer acuerdos. Exacto.
hacer acuerdos entre tú y yo, entre tu vecino y tú, entre tu país y el mío, entre tu comunidad y la mía. Y resolver conflictos. Y resolver conflictos con unos criterios de equidad y de justicia. ¿Cómo aplicas eso a la relación padres-hijos? ¿Nos lo puedes ejemplificar después de una pausa? Pues voy a tratar. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. La vida sin reflexión no merece ser llamada vida. Eso decía Sócrates, ¿no? No es vida humana. No es vida humana. Bueno, ¿y esto qué demonios tiene que ver con este niño latoso de 2 años que está queriendo, que hace unos berrinches terribles? Allá hay un conflicto entre la mamá y el niño. Claro que tiene que ver, Eduardo. Se aplica. Porque ética global, igualdad de oportunidades, trato igualitario. Sí, solo que tiene sus condicionantes. No vas a tratar igual al niño de 5 años que al adolescente de 15. Claro. O al hijo de 25. ¿Tú has oído que alguien diga, mira, ahí va mi ex-hijo, ahí va tu ex-hijo? ¿Ex-hijo? No, pues no, es tu hijo. Puede ser la ex-esposa o el ex-marido, pero ahí no hay posibilidad de ruptura. Independientemente de la edad del hijo, no los puedes tratar igual. ¿Cómo aplicas búsqueda de consenso o búsqueda de acuerdo cuando una persona está en un proceso muy incipiente de maduración, de aprendizaje, en el proceso de convertirse en persona, y hay un conflicto con el papá o con la mamá, o cuando ya está más adelantado para negociar con el hijo adolescente? ¿Cómo lo aplicarías? Bueno, aquí hay un principio que tú y yo conocemos, que es un principio de subsidiariedad. Es decir, si yo le pongo el suéter al niño de 2 años, está bien. Si se lo pongo al niño de 8, se va a quejar. Si yo le escojo su ropa al niño de 15, y eso estoy mal, yo estoy atrofiándolo. Es decir, cada quien tendría que asumir un papel protagónico en la defensa de sus propios derechos en la medida en que se va desarrollando y va creciendo. Cuando no, tendría que haber quien, sus padres en otros momentos y por otras razones, sus maestros, sus jefes, el Estado, vete a saber, tendría que establecer una relación subsidiaria con él. Es decir, yo te ayudo a defender tus derechos siempre y cuando tú vayas tomando capacidad de asumirlos de motu propio, ¿no? Ese sería como un principio educativo fundamental. Pero déjame jalar otra vez la conversación, nada más así como en una terquedad, porque hoy andamos en un jaloneo que a mí me parece muy bello, muy interesante y que no le quita nada, sino que le da a nuestro diálogo. En esto, déjame detenerme tantito en esto de la ética de máximos y mínimos, que sería como la cara filosófica de lo que desde el punto de vista sociológico y teológico plantea Jung. Ya hablaríamos de Jung y su idea de que sin este diálogo interreligioso no hay futuro. O sea, estamos en un momento en el cual lo que se está poniendo en la mesa es el futuro de la civilización sin más. Estamos en un momento en el que históricamente se está reflejando nuestra condición existencial. Como sociedad, sin ética no sé si has visto esas tesis sobre el calentamiento global, maravillosas, presentadas espléndidamente por Albert Gore. Espeluznantes, pero que nos hacen sentir parte del juego. En nuestras manos está el futuro
de la civilización por primera vez en la historia. No importa si vives en Nueva York o en Timbuktu. No importa. No importa. ¿Te va a afectar? ¿Te está afectando? Bueno, podemos echarnos el mundo. O sea, así de fácil. Puede ser este momento el fin de la historia. Y sin más. Y la declaración de hace una semana de los expertos dicen exactamente esto: en 13 años se vuelve irreversible. Y no lo está diciendo... bueno, yo lo pude platicar con Mario Molina, preguntarle. ¿Tiene fundamento científico lo que dice Gore? Me dijo, por supuesto sí. No está diciendo ninguna exageración, no es un rollo político, ahí está fundamentado. Bueno, ok. Lo que te quiero decir es un ejemplo de que estamos frente a la posibilidad de construir el mejor de los mundos, conciencia de derechos humanos, diálogo, tal, o de sencillamente descarriar el mundo. Y en el medio de este dilema histórico está la ética. Por supuesto. Está la ética. Entonces, conecta aquí la ecología. Se conecta con la ecología. Moral. Por supuesto. Bueno, por supuestísimo. Porque si no nos estamos haciendo cargo de darle sustentabilidad al planeta, pues estamos siendo perversos. Así de fácil. Y si lo estamos haciendo, estamos acudiendo a un llamado de nuestro tiempo. Estamos escuchando los signos de los tiempos, como decía el Vaticano II. Pero bueno, yo lo que voy es, fíjate, vuelvo a lo de ética de máximos y mínimos en este desperdigue total de ideas maravilloso que me genera dialogar contigo, pero que me interesa poner en la mesa. La ética de máximos y la ética de mínimos obligan de manera distinta. Explícanos qué es una y qué es una y qué ética de máximos, tu noción de la felicidad. Tú cristiano, tú ateo, tú judío, tú musulmán, tú agnóstico. Tú piensas que el sentido de la vida es tal. Ahí está tu ética de máximos, ¿ok? Ética de mínimos, lo que todos tenemos que estar de acuerdo para poder convivir en sociedad. El mínimo común múltiplo, si lo quieres ver así. ¿En la familia cuál tenemos que buscar? En la familia están jugando los dos fundamentalmente la ética de máximos. ¿Y se nutren mutuamente? Ahí te voy, ahí está. Primero, ojo, porque eso es una bomba. Obligan de manera distinta, obviamente. La ética de máximos obliga a los miembros de esa comunidad y no necesariamente a todos. A cada quien según sus circunstancias, sus capacidades. Sí, pero a todos los miembros de esa comunidad, porque todos somos cristianos y todos pensamos en que la caridad es un valor y entonces nos por convicción entramos en esto. Okay. No le estamos imponiendo fundamentalistamente a nadie, pero ahí hay una propuesta que nos convence y por esa convicción nos sentimos obligados. Y eso genera unión. Genera unión, genera sentido comunitario, sinergia. Entre ellos. Pero no le están imponiendo al mundo. Correcto. La ética de mínimos obliga de una manera mucho más generalizada. Global. Sí. Aunque no es jurídica, es ética. Es decir, no se trata de imponerlo por la fuerza. Ni de leyes escritas. Sí, por una convicción que tiene que rastrear a toda la comunidad, porque después del consenso hemos llegado a la claridad que sin eso no hay futuro. Que sin eso no hay justicia. ¿Ok? Lo dramático, querido radioescucha, en mi opinión, no sé tú qué opines, y tú, Eduardo Garza Caballero, no sé qué opines, pero lo dramático es que la ética de mínimos hoy la impone Hollywood, Televisión Azteca, Televisa. Son muchos ruidos, sí, ciertamente. Los medios de comunicación son muchos ruidos. Manipulan, imponen una ética de mínimos. Y hasta de máximos. Es decir, nos descuidamos. No, bueno, por supuesto que se meten. No, por supuesto que se meten. Entonces, de ahí lo saludable de hablar de estos temas. Claro. Precisamente para que no seamos manipulados por nadie. ¿Ok? Obligan de manera distinta. Fíjate ahí donde está la bomba. Ambas son públicas. Sobre esto, si te parece y tenemos tiempo, hay que hablar. ¿Por qué? Porque eso distingue la laicidad del laicismo. A ver, nos lo explicas después de una pausa. Sale. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestro Eduardo Garza Cuellar. Bueno, lo voy a decir muy rápido porque andamos sobre el fin del programa. Nada más así en el ánimo de provocar, y otro día me invitas y seguimos hablando de esto. Sí. Mira, ambas son públicas. Aquella idea de que usted, sus convicciones religiosas de la puerta para adentro, es algo que va en contra del principio mismo de la ética. Acuérdate que, bueno, Adela Cortina tiene una raíz kantiana en donde se habla de la universalidad, tiene una vocación a la publicidad. En una sociedad realmente laica, yo pudiera hablar de mi noción de máximos públicamente. Claro, sin ninguna restricción, tengo el derecho. Y la laicidad quiere decir que mi convicción, por ejemplo, religiosa, no me va a generar ni beneficios ni discriminación. ¿Sí? Pero ojo, eso cambia la lógica del laicismo, que es una especie de religión antirreligiosa, en la cual lo que va a decir... Prohíbe no, eso de su casa, señor Canseco, porque usted, eso será su bronca. Acá no me venga a hablar de eso, porque usted no puede hablar de eso. No se vale. Ambas son públicas. Y una sociedad realmente laica le debería dar cabida a la expresión de todas las éticas de máximos. ¿Para qué? Para que, ojo, los máximos nutran a los mínimos. Es decir, finalmente en los derechos humanos tú te podrás encontrar el Evangelio, pero el judío se podrá encontrar la Torá, y lo verá ahí. Y ambos podemos coincidir en muchas cosas. En mínimos, exactamente. En muchísimas, más de las que creemos, ¿eh? Nada más hay que hacer la prueba. Yo ya la he hecho y es maravilloso. El sentido del amor, de la justicia, de la equidad. Pero ojo, también los mínimos purifican a los máximos. Esto lo que quiere decir es que desde esa ética cívica todos podemos encontrar principios en donde podemos mejorar nuestra visión inicial sobre la ética. Te comprometemos, Eduardo, para que estés con nosotros dentro de 8 días. Dices rana y brinco. Hecho. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.